Vamos a comenzar orando para que el Señor nos ayude y luego nos metemos de lleno en la palabra del Señor. Tienen el texto ahí, 1 Timoteo 3, 14 al 16, nos toca hoy. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar esta mañana en este local, reunidos como iglesia, como asamblea. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad y tu inmensa paciencia y tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has atraído a ti con lazos de amor cuando no lo merecíamos. Y ahora estamos acá, Señor, para conocerte más, para escuchar tu palabra, para orar, para cantar, para estar con los hermanos, con las personas que tú has redimido, con tu pueblo. Señor, te pedimos que tú nos des un corazón humilde, un corazón sensible para poder escuchar tu palabra, prontos para obedecer, para ser guiados, para aprender, que nos podamos maravillar, Señor, de tu evangelio, que nos podamos maravillar de tu persona, que podamos profundizar en él, que podamos conocer más, Señor, el mensaje que nos ha salvado, para que podamos compartirlo, para que podamos alabarte, para que podamos, Señor, maravillarnos de ti. Señor, nos dejamos en tus manos, pedimos tu bendición sobre este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hay una historia que cuenta que una iglesia en Inglaterra puso un cartel que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso está basado en 1 Corintios 1:23. Pero con el paso del tiempo, esa enredadera llamada hiedra, esas plantas que van subiendo por la pared, fueron creciendo y sin darse cuenta fueron cubriendo el cartel. Entonces en un tiempo se podía leer: nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero cuando esta hiedra subió, solo se podía leer: nosotros predicamos a Cristo. Y con el tiempo la hiedra siguió creciendo y solo se podía leer: nosotros predicamos. Y el tiempo siguió pasando y solo se podía ver el cartel que decía: nosotros. Y esta historia representa lo que ha pasado en la iglesia, en la historia de la iglesia, en la realidad, en los púlpitos. Muchas iglesias comienzan predicando a Cristo crucificado y su evangelio y la gracia de Dios y todo el consejo de Dios, y luego empiezan a quitar, a rebajar el mensaje, porque es un mensaje fuerte, como vas a hablar de muerte, pecado, ira, sangre. Entonces se empiezan a rebajar y se habla de Jesús, pero un Jesús que no juzga, un Jesús que no manda, un Jesús que está a tus órdenes como si fuera un genio de la lámpara. Y luego empiezan a quitar aún este Jesús y ya empiezan a hablar de Dios como un Padre general, Padre de todos y un Padre amoroso. Y luego ya se quita cualquier mención de la divinidad o se hacen menciones vagas para simplemente motivar a las personas a que puedas tener la mejor versión de vos, y que Dios o la religión es simplemente para poder ayudarte con tus problemas. Eso es lo que ha pasado en muchísimas iglesias. Lo que sucedía en el exterior de esa iglesia es lo que sucede en muchos púlpitos hoy en día. Las personas ya no quieren escuchar el mensaje del evangelio. Hoy solo se quiere escuchar sobre prosperidad, bendición, cómo sentirte bien con vos mismo. Ya no se trata de Cristo, ahora se trata de nosotros. Entonces el cartel ese en realidad está diciendo una gran verdad: nosotros. Porque en muchas iglesias se trata de nosotros. Pero hoy vamos a hablar sobre un pasaje en las Escrituras que nos recuerda lo que hace que la iglesia sea iglesia. Porque nosotros no queremos dejar de ser iglesia. Entonces queremos ir al texto para recordar lo que nos hace iglesia, qué es lo que nos caracteriza, cuál es el fundamento, cuál es la identidad, cuál es el mensaje de la iglesia como cuerpo de Cristo, para aferrarnos a Él y nunca abandonarlo. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 3, 14, 16. Le escribe Pablo a este joven pastor Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde,
Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuándo la iglesia deja de ser iglesia? La iglesia deja de ser iglesia cuando no está fundamentada y sostenida por el Evangelio de Cristo. Podés tener una alabanza defectuosa musicalmente. Podés tener un predicador tartamudo. Podés tener un edificio lleno de humedad o reunirte debajo de un árbol. Pero si el Evangelio de Cristo no es el fundamento, el centro, la meta y la motivación, no es una iglesia. Y si tenés el Evangelio de Cristo como meta, como fundamento, como mensaje principal, como motivación, entonces tenés una iglesia independientemente de las otras características antes mencionadas. En el texto Pablo dice, te escribo estas cosas. Bueno, ¿qué cosas? Estas es una referencia a lo que Pablo le ha escrito anteriormente en la carta a Timoteo, que venimos estudiando domingo a domingo. Pablo le escribió sobre las falsas enseñanzas que van a intentar meterse en la iglesia. Le escribió sobre la oración. Le escribió sobre el rol de la mujer en la congregación. Le escribió sobre los ancianos, quiénes deben de liderar la iglesia, qué características deben de tener. Le dice a Timoteo que tiene que ordenar ancianos y diáconos que cumplan con requisitos bíblicos. Pero llegamos a estos versículos 14 al 16 y encontramos la identidad, la misión y el mensaje de la iglesia. La iglesia deja de ser iglesia cuando pierde su identidad, su misión y su mensaje. Entonces, vamos a ver parte por parte cuál es la identidad de la iglesia. Pablo le dice tres cosas. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia pertenece al Dios vivo y la iglesia es la columna y sostén de la verdad. La iglesia es la casa de Dios y mucha gente inmediatamente piensa en el edificio. Vamos a la casa de Dios. Pero sin embargo en la Biblia no encontramos ese concepto. Casi diría que todo lo contrario. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y esto no está refiriéndose a la omnipresencia de Dios. Por supuesto que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados porque Él es omnipresente. La iglesia es la casa de Dios, pero no es el edificio donde se congrega la iglesia. La iglesia somos vos y yo. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 6, 19, 20, pasaje bastante conocido. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hebreos 3, 5 a 6 dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza.
Ahí está la prueba de que se puede dejar de ser iglesia, cuando se pierde la esperanza y el mensaje. Aquellos que fuimos redimidos somos el pueblo que Dios habita. Pablo le escribe a los Corintios y les dice: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. El autor de Hebreos dice: cuya casa somos nosotros. Dios habita en cada creyente y todos juntos constituimos la morada de Dios en la tierra. Ahora, muchos pastores enseñan que el lugar donde está el púlpito y donde tocan los músicos es tierra santa. Me ha pasado hace años de que me digan: no podés pisar ahí. No, tenés que descalzarte para pisar ese lugar porque es santo. La guitarra que usás en la alabanza, no podés tocar una canción romántica para tu esposa porque es santa. No se pueden celebrar cumpleaños en el templo porque es un lugar santo. Y no voy a profundizar mucho más, pero creo que entienden por dónde voy. Hay un mal entendimiento de la santidad de Dios y hay una gran confusión de lo que Dios espera de nosotros. Luego Pablo dice que la iglesia pertenece al Dios vivo. Y Dios vivo o Dios viviente son una de las formas más comunes para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Se usa en contraposición de los dioses falsos y ídolos que no son reales y que no poseen vida. Por ejemplo, el Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Entonces, Dios vivo marcaba la diferencia de que tenemos al Dios verdadero, no a una estatua, no a un ídolo hecho de bronce, no a una imagen, no a un Dios falso, sino al Dios vivo y verdadero. Y luego Pablo dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia se fundamenta y se sostiene en la verdad. Ahora, la palabra dice que Jesús es la verdad y que es la piedra angular de su iglesia. Y también dice que su palabra es verdad y que esa verdad nos santifica. Eso está en su oración al Padre en Juan 17:17. A.W. Tozer dijo: vuelvan a las bases, abran sus corazones y escudriñen las Escrituras. Lleva tu cruz, sigue a tu Señor y no prestes atención a la moda religiosa pasajera. Las masas siempre se equivocan. En cada generación el número de los justos es pequeño. Asegúrate de estar entre ellos. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente sigue vientos de doctrinas. Hay modas que van por décadas. Hay décadas donde se enfocaron en los ángeles y todo era angelología. Después todo era demonios y era todo sobre demonología. Hoy en día todo es prosperidad o tu mejor vida, como ya lo mencionamos. Y así han habido diferentes modas, vientos de doctrinas que llevan a la iglesia para acá, para allá. Pero Tozer nos recuerda que tenemos que aferrarnos a las Escrituras, abrir nuestro corazón a ella y dejar de seguir a las personas. Y ser como los bereanos que abrían la palabra de Dios en ese momento del Antiguo Testamento y chequeaban lo que decían los apóstoles. Suena muy lindo, pero déjame ver si esto tiene base bíblica. ¿Nos decís que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Vamos al Antiguo Testamento y vamos a investigar. Y así debemos de tener nosotros esa pasión, porque la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. La palabra de Dios es verdad y es el fundamento de nuestra fe. Si nuestra fe está fundamentada en algo más que no es la palabra de Dios, bueno, probablemente el objeto de nuestra fe está equivocado. Por eso sostenemos bien el alto el estandarte de la Reforma Protestante que decía sola Escritura.
Por eso nosotros levantamos bien en alto ese estandarte, decimos sola escritura. Solo las escrituras, solo la Biblia, solo la revelación escrita de Dios tiene autoridad para decirme cómo debo de vivir mi vida y qué es lo que debo de creer. No hay otra autoridad aparte de la Biblia. Nosotros podemos tener autoridad delegada, pero siempre estamos bajo la Biblia, bajo Cristo, que es la cabeza de la iglesia. La mayoría de los cristianos basan sus convicciones en experiencias. Yo vi, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Yo escuché, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Yo sentí, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Tuve un sueño, tuve una visión, Dios me dijo, pero ¿qué enseña la palabra de Dios? El mismísimo Jesucristo le decía a Satanás cuando era tentado en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás le citaba también la palabra de Dios, pero decía, sí, pero también está escrito, porque hay un contexto, no es agarrar cualquier versículo simplemente que se te aparece y aplicarlo como vos querés. Hay un contexto, nos demanda un estudio. La educación en ese sentido no es opcional. Los cristianos tenemos que ser personas que sepan leer, que sepan escribir, que sepan interpretar, que tengan buena comprensión lectora, porque dependemos, nuestra vida depende de un libro. Dios en su misericordia ha permitido que su palabra se escuche también en radios solares y que la podamos escuchar en internet y que personas la hayan compartido oralmente. Pero el medio que Él eligió es la Escritura. Calvino dijo, la iglesia es el pilar de la verdad debido a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad. Pablo no reconocerá a la iglesia a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. Los pilares en la antigüedad también eran usados para poner edictos públicos de los príncipes y de los tribunales. Quedaban a la vista, expuestos ante todo. Por eso la iglesia también es llamada pilar de la verdad, porque la iglesia publica la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos hoy en día iglesias, y son muchas, vamos a llamarle iglesias, son congregaciones, cuando nosotros vemos esas iglesias que proclaman cosas que van en contra de la palabra de Dios, que promueven el pecado, que no se basan en la palabra de Dios, nosotros no estamos frente a una iglesia y tenemos todo el derecho de animar a las personas y protegerse y decirles no vayas ahí, no escuches eso porque eso no es bueno, eso no es iglesia. Si nosotros no protegemos lo que es la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Luego 1 Timoteo 3:16, en el próximo versículo, Pablo nos da básicamente el evangelio. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo es muy probablemente parte de un antiguo himno que cantaba la iglesia. Tiene uniformidad, tiene ritmo, tiene paralelismo en griego. Son 6 frases que forman un resumen del Evangelio. Esta verdad sobre Jesucristo es el fundamento de la iglesia y lo que sostiene a la iglesia. Y esta verdad es la fuente de piedad de los creyentes. La iglesia deja de ser iglesia cuando no está fundamentada y sostenida por el Evangelio de Cristo. Y hermanos, Cristo es el Evangelio. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es el santo de Dios y Cristo es nuestra santidad. Cristo es quien nos motiva a vivir una vida piadosa y Cristo es quien nos fortalece en la debilidad. Cristo es quien nos corrige en el error y Cristo es quien nos perdona cuando fallamos. Cristo es quien intercede por nosotros. Cristo es Dios encarnado. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es el único mensaje de salvación para los perdidos. Cristo es la única esperanza para este mundo. Cristo es el único consuelo para el creyente.
Cristo, Cristo y Cristo. No tenemos otro mensaje. Este es el mensaje que fundamenta a la iglesia. Es el mensaje que proclama a la iglesia. Es el mensaje que sostiene a la iglesia. Es el mensaje que une a personas de diferentes lenguas, tribu y nación. Cristo, que es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el secreto de la naturaleza y el plan de Dios para salvar a su pueblo. Un plan que estuvo oculto por muchos siglos y ahora se había manifestado en Jesucristo. El Evangelio tiene poder para transformar la vida de todo aquel que lo cree. Pasamos de ser enemigos de Dios, enemigos de la cruz, a tener devoción, reverencia, respeto y adoración por su nombre. Eso es piedad. Por eso cantamos el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso estudiamos el Evangelio. Y por eso oramos el Evangelio. Porque tenemos devoción, reverencia, respeto y adoración a Dios. Quizás algunos de ustedes, alguna persona que pueda escuchar este mensaje me va a decir, pero qué aburrido, qué simple, solo Evangelio todo el día, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Y qué pasa con mi matrimonio? ¿Y qué pasa con la crianza de mis hijos? ¿Y qué pasa con mis amistades? ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿Y cómo llego a fin de mes? ¿Y qué pasa con la enfermedad? ¿Y qué pasa con el ser querido que perdí? Mis hermanos, la respuesta a cualquier pregunta que nosotros podamos tener es Cristo. Si está mal tu matrimonio, estudia a Cristo, estudien a Cristo juntos, sigan a Cristo, amen a Cristo y vas a ver cómo el matrimonio va a ir perfecto. ¿Te va mal en el trabajo? ¿Te administras mal? Seguí a Cristo. ¿No tenés amigos? Seguí a Cristo. ¿No tenés sentido tu vida? Seguí a Cristo. Vivimos en un tiempo, y especialmente en nuestra ciudad en los últimos días, donde se romantiza el suicidio, se romantiza el asesinato de hijos, y a todo se le llama enfermedad mental. Y lo que falta es un entendimiento de quién es Cristo. Cristo juzga, pero en Cristo también hay perdón. Cristo, Cristo, Cristo. A Él debemos de estudiar, a Él debemos de seguir, a Él debemos de adorar, a Él debemos de enaltecer, de honrar. Todas las iglesias quieren estar llenas de personas apasionadas, pero no hay nada más apasionante que el mensaje de Cristo crucificado. ¿Por qué se van los jóvenes de las iglesias? Las iglesias hacen grupos de jóvenes, hacen campamentos, hacen juegos, hacen recitales, hacen noches de cine, hacen comidas, pero no profundizan en el Evangelio, no profundizan en la santidad de Dios. La gran mayoría de las iglesias atraen a jóvenes con entretenimiento y luego tienen que esforzarse para mantener a los jóvenes entretenidos. Porque cuando no se sienten entretenidos o cuando algún entretenimiento del mundo supera el de la iglesia, cosa que es muy probable, entonces se van, porque no hay raíces, porque no hay verdadera devoción. ¿Por qué? Porque no había Cristo, porque no había salvación, porque no había gracia, porque no había fe. La piedad del Evangelio incluye la devoción y la pasión por el Evangelio. Algunas iglesias se esfuerzan tanto por parecerse al mundo que lo consiguen. Hay algunas iglesias que se esfuerzan tanto por parecerse al mundo que se terminan pareciendo al mundo. Tanto que ya no hay distinción entre la iglesia y la sociedad. Algunas iglesias se esfuerzan tanto por mostrar a Dios cercano, tan cercano, que no asombra. Que ya no es digno de que yo me arrodille, que quede con la boca abierta, que lo adore, que lo alabe. Porque es simplemente un Dios cercano. Y Dios es un Dios que está cerca, pero también Dios es Dios del cielo y está en su trono y merece adoración. Algunas iglesias predican tan poco de la santidad de Dios que Dios parece un amuleto de la suerte.
Cuando lo necesito lo saco. Acá está. Señor, ayúdame para el examen ayúdame. Voy a una entrevista de trabajo, hay personas que no siguen a Cristo, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, viven de espaldas a Dios, se burlan de Dios con su vida, quizás no lo van a decir, pero toda su vida es simplemente un mensaje que dice, a mí no me importa Dios. Pero cuando tienen una entrevista de trabajo o tienen a alguien enfermo, ¿podés orar por mí? Orá por mí, por favor. Sí, para que te arrepientas voy a orar. ¿Por qué querés que ore? Porque Dios es un amuleto, es un genio de la lámpara que está ahí a mi servicio para cumplir mis deseos. Ese no es el Cristo de la Biblia, ese no es el mensaje que tenemos. Y si perdemos ese mensaje, dejamos de ser iglesia. Con el pastor Juan Carlos muchas veces hemos dicho de acá, el día que de este púlpito salga otra cosa que no es ese mensaje, el día que nosotros prediquemos cualquier pavada, hagan el favor y salgan, huyan, salgan corriendo. Déjenos solos porque probablemente perdimos nuestra mente. Algo está mal. Porque hay un solo mensaje que la iglesia tiene que predicar, exaltar, profundizar, amar, cantar, orar. Y ese es el mensaje de Cristo. Una vez más voy a citar a A.W. Tozer, que dijo, no podemos captar el verdadero significado de la santidad divina pensando en alguien o en algo muy puro y luego elevando el concepto al grado más alto del que somos capaces. La santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos infinitamente mejorado. No conocemos nada como la santidad divina. Es algo aparte, única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. El hombre natural está ciego a ella. Puede temer el poder de Dios y admirar su sabiduría, pero ni siquiera puede imaginar su santidad. ¿Por qué nosotros cantamos canciones que dicen santo, santo, santo? ¿Por qué nosotros cantamos de la santidad de Dios? ¿Por qué cuando nos dirigimos hablamos de un Dios santo? ¿Por qué predicamos la santidad de Dios? ¿Por qué animamos? ¿Por qué corregimos cuando alguien está en pecado? ¿Por qué nosotros luchamos contra el pecado? Porque Dios es santo y Dios nos pide, sean santos como yo soy santo. Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Busquemos la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Ahora, humanamente nosotros nunca vamos a alcanzar esa santidad. Cristo es nuestra santidad. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el que pudo cumplir todos los mandamientos de Dios y que puede pararse entre Dios y los hombres. Por eso clamamos a Él. Porque las iglesias que solo predican contra el pecado y no hay consuelo del Evangelio, no hay esperanza. Yo me paro frente a un predicador y me dice, tenés que orar más, tenés que leer la Biblia más, tenés que dejar de hacer esto, tenés que tener esto, tenés que hacer el otro. Y me dura la motivación un día, 2 días, pero luego no voy a tener la fuerza, porque es solo moralismo. Pero es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de vida. Y es el permanecer en la palabra de Dios. Y es el consuelo del Evangelio, saber que Él pagó por mis pecados. Él murió en mi lugar. Por eso Cristo crucificado. El autor de la vida muriendo por mí. Cuando aún era pecador, Cristo murió por mí. Entonces esa es la motivación día a día. Pensemos en esto. Él es digno de nuestra adoración aún si nosotros fuéramos mandados al infierno. Él no es digno porque es el Salvador. Él no es solo el Salvador. Él es el Señor. Él es el juez justo. Él es el Santo de Dios que fue tratado como un pecador por nosotros. Ese es el Dios que predicamos. El Evangelio se fundamenta y se sostiene en estas 6 frases. Dice, Dios manifestado en carne. El más grande de todos los misterios. Era el misterio de Dios hecho carne. El misterio de Jesucristo mismo. La realidad gloriosa de la encarnación. La segunda persona de la Trinidad agregó a su deidad humanidad. Dios Hijo vino a morar a este mundo caído y bajo maldición. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Unos versículos más adelante, en el versículo 14, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante en el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba hablando con los líderes religiosos,
Dijo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué tomaron piedras? Porque para ellos estaba blasfemando, se estaba haciendo igual a Dios. Y ese es el problema que tiene hasta el judaísmo hoy en día. Jesús es Dios. Y ese es el problema que tiene el Islam. Jesús es Dios. Y este es el problema que tienen muchas sectas. Y a muchos cristianos a veces no entienden. Jesús es Dios. Calvino dijo: el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Spurgeon dijo: la encarnación fue la sorprendente manera de Dios de hacerse comprensible para nosotros. Luego el texto sigue diciendo justificado o vindicado en el Espíritu. Jesús es reconocido por el Espíritu Santo como el Mesías prometido, este Dios encarnado. Es aprobado por el Espíritu Santo para llevar adelante la obra de redención. En su encarnación, en sus milagros y en su resurrección, Jesús es respaldado y aprobado por el Espíritu Santo. En su bautismo, Dios Padre declara que Jesús es su Hijo amado y que está complacido en Él. Si Jesús hubiera sido un impostor, Dios Padre no diría que es su Hijo amado. Y si Jesús hubiera sido un demente o un falso Mesías, Dios no diría que está complacido con Él. Luego el texto sigue diciendo: visto o contemplado por los ángeles. Todos los ángeles, ángeles santos y ángeles caídos, reconocieron a Jesucristo en la encarnación. Los ángeles vieron con asombro y admiración este gran misterio que había sido revelado ante sus ojos. Incluso los ángeles caídos, cuando se encontraron con Jesucristo, dijeron: este es el Santo de Dios. Spurgeon dijo: la Trinidad fue vista en Cristo por los ángeles como ellos nunca la habían visto. Ellos habían visto el atributo de la justicia, habían visto el atributo del poder, habían marcado el atributo de la sabiduría y habían visto la prerrogativa de la soberanía. Pero nunca los ángeles habían visto amor, condescendencia, ternura y compasión en Dios, de la manera en que vieron estas cosas resplandecer en la persona y en la vida de Jesucristo. El Verbo de Dios había encarnado. Los ángeles lo adoraban en el cielo, pero ahora Jesús había hecho parte de la creación. Ahora Jesús había humillado. Y eso fue algo digno de asombro y de admiración para los ángeles, caídos y no caídos. Asistieron en todo el proceso de la humillación y la exaltación de Cristo con admiración y asombro. Lo vieron llorar, lo vieron tener sed, lo vieron sanar la oreja de aquel que lo quería apresar, lo vieron sangrar, lo vieron sufrir. Los ángeles vieron morir a Jesús, lo vieron resucitar, lo vieron ascender. Y podemos estar seguros que todo este proceso los llenó de admiración y de asombro. Los ángeles no son omniscientes, los ángeles no son Dios, son criaturas finitas, diferentes a nosotros, sí, pero no son Dios. Y ellos estaban viendo y el Verbo y estaban asombrados. Por eso ellos cantan por la eternidad: Santo, 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 alabando al Señor por toda la eternidad. Luego el texto dice: predicado a las naciones. Este siempre ha sido el deseo de Dios, que todos los pueblos y familias de la tierra lo alaben. Salmos 96:3 dice: cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
Nosotros como seres humanos tenemos un privilegio que los ángeles no tienen, y es predicar el evangelio. Piensen en esto, cuán profundo. Los ángeles nunca habían visto un ser humano amar como Jesús. Nunca vieron a un ser humano obedecer como Jesús. Nunca vieron a un ser humano adorar como Jesús. Sin embargo, no es la misión de ellos ir y contarle a otros seres humanos sobre Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Vos y yo somos los que tenemos que ir a contarle a otras personas el evangelio de Jesucristo. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Vos y yo. Dios no nos necesita. Dios podría haber usado otro plan. Dios puede mandar su mensaje en los cielos, puede hablado a través de animales. Pero Dios nos ha escogido a vos y a mí como iglesia para que Jesucristo sea predicado a las naciones. En sus últimas palabras, antes de ascender, Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego el texto dice: creído en el mundo. Y esta es nuestra esperanza, que si predicamos el evangelio bíblico, hay gente que va a creer. Y para nosotros hay personas que humanamente es imposible que crean. Todos tenemos esas personas que decimos no van a creer, no van a ser cristianos nunca, no van a abandonar su religión, o no van a abandonar sus vicios, o no van a... Cristo tiene poder. Si hoy vos estás en una iglesia, ¿por qué otra persona no podría estar? Cristo tiene poder. Día a día se convierten a Cristo musulmanes, hindúes, budistas, católicos, testigos de Jehová, mormones, masones, falsos evangélicos, gentes de la iglesia de prosperidad. Se convierten día a día por la predicación del evangelio. Dios es soberano sobre la Agenda 2030, sobre los poderosos de este mundo. Dios es soberano sobre los políticos. Nosotros debemos predicar a todos. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de las personas es arrepentirse. Y es Dios quien otorga ese arrepentimiento. En Apocalipsis 7, 9 al 10 dice: después de esto miré y he ahí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y luego el texto en Timoteo dice: recibido arriba en gloria. Y esto nos recuerda la ascensión de Jesús. Esto nos recuerda su obra terminada por nosotros. Incluso en la cruz Él dijo: tetelestai, ¿no? Consumado es, terminado es. Hebreos 1 del 3 al 4 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesús es el protagonista de la historia, y Jesús debe ser el protagonista de la iglesia. No es el pastor, no es la estrella, no es el que canta, es Jesucristo. Y culto significa homenaje. Nosotros venimos el domingo no a ver qué recibimos. Sí, obviamente que somos sumamente bendecidos. Y obviamente que es beneficioso para nuestra alma. Pero nosotros venimos acá para darle homenaje a Jesús. Entonces le cantamos. Entonces oramos a Él. Entonces ofrendamos. Estamos con hermanos. Nos abrazamos. Hablamos de sus maravillas. Nos animamos. Estudiamos su palabra, escuchamos su palabra, porque estamos homenajeando a Jesucristo, aquel que se hizo carne, aquel que murió, aquel que fue crucificado, pero que resucitó, que nos da vida, que está intercediendo por nosotros, aquel que nos da perdón. Él es el centro de la redención, Él es el Dios encarnado. Toda la verdad sobre Jesucristo es la columna y sostén de la iglesia.
Un creyente no puede vivir una vida piadosa si no mira a la verdad acerca de Cristo. Y una congregación deja de ser iglesia cuando deja de centrarse, sostenerse y predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros, como seguidores de Cristo, nunca debemos de olvidar la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2 que dice: porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. El Evangelio es un mensaje que divide, que confronta, que acusa, que ofende. No lo vamos a maquillar, pero es el único mensaje que tenemos de parte de Dios. Un mensaje que salva, un mensaje que cambia, un mensaje que restaura, un mensaje que da esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de paz y gozo. ¿Cuándo una iglesia deja de ser iglesia? Cuando no está fundamentada y sostenida en el Evangelio de Cristo. Cuando el Evangelio de Cristo no es el fundamento, el centro, la meta, la motivación de la iglesia. Cuando cambian el mensaje de Cristo crucificado por aquello que la gente quiere escuchar. Y termino con esto. Si sos parte de una iglesia bíblica, entonces ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Es solo asistir a una iglesia bíblica y cuidar que no deje de ser iglesia? Tu responsabilidad es estudiar el Evangelio, creer el Evangelio, vivir el Evangelio, meditar el Evangelio, orar el Evangelio, cantar el Evangelio, predicar el Evangelio, disfrutar del Evangelio, representar el Evangelio. Y eso va a exaltar a Cristo. Vamos a adorar a Cristo. Y vamos a hacer luz, columna y baluarte. Vamos a ser el reservorio moral de la tierra. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, nosotros solamente queremos dar gracias por tu evangelio, por lo que has hecho, Señor, y por lo que haces cada día en nosotros. Señor, te pido primeramente por nuestra iglesia como congregación, que tú nos protejas y nos cuides, y que no permitas, Señor, que nosotros olvidemos este mensaje. No permitas que cantemos cualquier pavada, no permitas que cantemos sobre nosotros mismos, no permitas que hablemos, Señor, cosas para que la gente se sienta bien. No permitas eso, Señor. No permitas eso, Señor. Te lo pedimos que en tu misericordia, tú no permitas, Señor, que nosotros dejemos de ser una iglesia de verdad. Señor, ayúdanos a exaltar tu mensaje. Primero con nuestra vida, Señor, y con nuestra voz, para que el mundo pueda ver y escuchar de la salvación que hay en ti, para que tú seas exaltado, para que haya fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, bendice esta congregación, bendice a cada uno de los hermanos, que más personas puedan llegar a tu evangelio y que nosotros podamos, Señor, darte gozo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.